Gracias por el pase a los compañeros desde el estudio allá en Caracas. A ustedes, usuarias y usuarios, bienvenidos a este nuevo segmento de entrevista de su informativo popular. Hoy nos encontramos conversando con el compañero profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, José Fortique, quien es profesor del programa de formación de grado de Estudios Políticos y de Gobierno. Bienvenido, profesor. Un placer. Hoy vamos a conversar un tema que está en la palestra pública que nos atañe a todos los venezolanos y es el tema del efectivo. En el estado Bolívar, muchos perciben de que es producto, la desaparición del efectivo es producto de una mafia. ¿Cómo lo percibes desde su punto de vista? Bueno, el problema del efectivo es un problema a nivel nacional y tiene que ver justamente con esa serie de distorsiones que vienen ocurriendo en la economía venezolana. Todos sabemos que hay una situación inflacionaria, de presión inflacionaria que se ha ido generando en los últimos años y eso ha hecho que se dé un proceso de depreciación del papel moneda. Ante esa circunstancia se emitió un nuevo conjunto de billetes del cono monetario y se amplió para poder garantizar lo que son las transacciones diarias. Un poco para que la audiencia maneje esto, el dinero en efectivo no representa usualmente ni el 10% del total del dinero que se maneja en un país. El efectivo es digamos, un elemento limitado. En nuestra economía, esta distorsión ha venido ocurriendo por varias razones. Una, el tema del efectivo está vinculado también al tema del contrabando de extracción. Por eso es que es muy particular ver este flagelo, sobre todo en las regiones fronterizas, en el caso del Táchira, en el caso del estado Zulia o en el caso del estado Bolívar. Con el añadido en el estado Bolívar de que tenemos otro fenómeno que es el de la minería ilegal y las compras que se hacen y que en este caso no existe posibilidad de hacerlo a través de las transacciones normales porque pudiera existir algún tipo de monitoreo en el caso de las transacciones que se hacen regularmente a través de los bancos. En otros estados se ha ido fortaleciendo el tema en la medida en que se hace cada vez hay una carencia cada vez mayor sobre el tema del papel moneda y eso ha hecho entonces que comience a generarse o gestarse una reventa de lo que tiene que ver con el billete como tal. Eso hace que, por supuesto, ataca de manera brutal el valor del bolívar. ¿Por qué? Porque lo va haciendo cada vez más de menor valor y va contribuyendo mucho más al tema inflacionario del país. Es decir, tenemos situaciones bastante ilógicas desde el punto de vista, digamos, de la racionalidad económica que no aparecen en ninguna parte, que es tener hasta 3 precios, es decir, un precio por un producto en bolívares, un producto en bolívares con billetes nuevos, un producto con billetes viejos y además con transacciones electrónicas, que debemos señalar que en los últimos años, como parte de las medidas que se han ido tomando para tratar de garantizar el tema de garantizar la vida diaria cotidiana del país en materia económica, se han tomado medidas para fomentar la banca electrónica. Es decir, la banca electrónica es uno de los mecanismos, digamos, más modernos y que en el caso venezolano se ha ido estimulando y estas mafias, por supuesto, que han tomado un sentido, digamos, bastante pervertido de la oportunidad, atacan de manera brutal y siguen fortaleciendo el ataque, en este caso, al bolívar y lo aprovechan, porque más allá del tema de la crisis, de lo que pudiera ser el tema de la influencia política que tenga esto, también hay un interés económico y se va generando y pues hay digamos que una distorsión muy grande sobre el Venezuela. Algunos analistas han dicho de que producto de este contrabando hay un punto de inicio que es la banca. ¿Qué papel juega la banca exactamente en todo este entramado de la falta de efectivo en las calles? Tomando en cuenta que recientemente vimos en semanas pasadas, en meses pasados, que a Lilian Tintori se le incautaron una fuerte suma de dinero en el cono monetario nuevo que provenían de una banca privada como el BOD. ¿Qué papel juega la banca, tanto pública como privada, en toda esta situación? Bueno, estamos hablando de que más allá de solo, en algunos factores económicos, vamos a decir que se pueden combinar los dos elementos, el interés económico y el interés político, y si ambos coinciden es mejor para ellos. En este caso estamos hablando de que algunos gerentes, algunos dueños de bancos quizás han estimulado y han permitido que dentro de sus agencias, porque no tienen ningún tipo de control, porque un gerente no opera solo, ¿sí? Usualmente las entidades bancarias tienen que tener su control. Bueno, han estimulado lo que tiene que ver con el contrabando, la extracción de los billetes, y eso, por supuesto, es una actividad muy lucrativa desde el punto de vista de ingreso. Por otro lado, el caso de la señora Lilian Tintori, ahí evidenciamos algo bien interesante, también por qué se ha ido fortaleciendo este tema del contrabando y de la extracción del efectivo. Es que hay actividades ilícitas que ocurren en el país. Hablamos de narcotráfico, hablamos del contrabando de materia
de bienes de primera necesidad, hablamos por ejemplo del tema del alimento, de la comida, y hablamos también, por supuesto, en el Estado Bolívar el tema de la minería. Entonces, por supuesto, todas estas actividades que son ilegales necesitan del efectivo. Y en una economía donde hay, por supuesto, esta presión inflacionaria que tenemos, donde, por supuesto, hay una escasez también en el caso del papel moneda, por supuesto, ese efectivo comienza a ser apreciado y comienza a ser, en una condición de escasez, a ser pagado por estas mafias a un 30, 40, e incluso en el Estado Bolívar se ha llegado a hablar hasta de 50% en algunas zonas. Entonces, ahora, la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué papel debe jugar en torno a toda esta situación? Toda vez que bueno, uno de los trabajos que ha venido fortaleciendo la Asamblea Nacional Constituyente es el tema económico, que debe tomar cartas en el asunto en este sentido. ¿Qué papel debe jugar la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente tiene un papel importante dentro de lo que es la estabilidad política del país, y yo creo que pudiéramos decir que esto que estamos viendo, que es el síntoma del efectivo, es parte de una gran enfermedad. Es decir, el efectivo realmente no es un problema aislado. Si el problema del efectivo es parte de un problema que tiene nuestra economía y que a la Asamblea Nacional Constituyente, más que emitir un decreto sobre el tema puntual sobre el efectivo, le corresponde entonces comenzar a contribuir y a ayudar al gobierno en el tema de lo que es la estabilización de la economía en Venezuela, que se hace bastante cuesta arriba. Recuerda que Venezuela, por ejemplo, en este año ha tenido unas serias limitaciones a nivel internacional con el tema, por ejemplo, petrolero, etcétera. Todo esto va afectando a la economía venezolana de manera estructural. Nosotros somos un país con una cultura heredada durante más de 100 años, lamentablemente, de un capitalismo rentístico atrasado, y frente a una situación de estancamiento de los precios internacionales del petróleo, ahora con esta situación de las sanciones internacionales, etcétera, se complica el escenario para Venezuela. Entonces, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que también hay que aclarar eso, ¿no? Porque a veces la gente en Venezuela, o los ciudadanos en Venezuela, y a veces algunos factores políticos estimulan eso, creen que se pueden ofrecer soluciones mágicas, como que si de un decreto la Asamblea Nacional Constituyente pudiera resolver el problema del efectivo o pudiera resolver el problema de la economía, que es estructural. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que estar muy claros de que esto es una situación desde el punto de vista dialéctico que lleva contradicciones, y que el proceso y el papel de la Asamblea Nacional Constituyente es más para crear las bases de lo estructural, de lo que debe ser el nuevo modelo económico en Venezuela. Es decir, a nivel estructural, digo yo, las grandes, o me refiero a las grandes decisiones que se tienen que tomar, y no solo de acciones de tipo inmediatista. Pero en la medida en que tú tienes un gobierno que trata de utilizar algunas medidas de subsidio para favorecer, en este caso, a los sectores más vulnerables del país, con productos, por supuesto, subsidiados, y que también tienes una situación, digamos, del control cambiario a nivel internacional de disociación con el tema del establecimiento de un dólar paralelo, todo lo demás. Entonces, todo esto, por supuesto, ha generado todo el malestar económico. Entonces, es un malestar bastante complejo que requiere de medidas más que efectistas del momento, de medidas de carácter estructural, y que la Asamblea Nacional Constituyente puede contribuir con ello, no solo con aportes al nuevo texto constitucional, sino también ayudando al gobierno al diseño de todo ese proceso de implementación de nuevas políticas económicas. Seguro que sí. Se nos acabó el tiempo, profesor. El tiempo no perdona. Le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, usuarias y usuarios, le damos las gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Nos despedimos, no sin antes recordarles que visiten nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con nuestro usuario Vive Orinoco. Sin más, devolvemos el pase a los estudios allá en Caracas. Adelante, compañeros.